A las 5:10 de la mañana del 28 de septiembre de 2025, 3 misiles de Ucrania rasgaron de repente el cielo del alba, silbando en el silencio y dirigiéndose a toda velocidad hacia un bosque cerrado, un lugar donde incluso los satélites espía rara vez registran señal alguna. No hubo aviones, no hubo sirenas, no se emitió ninguna alerta, solo había velocidad. Un silencio mortal y acero en llamas, atravesando la atmósfera. Entonces, ¿a qué apuntaba Ucrania cuando estaba a apenas 80 kilómetros de la frontera con Rusia? ¿Por qué aparecieron de pronto unos 5.000 soldados norcoreanos cerca de Kursk, equipados con artillería de largo alcance, capaz de proyectar poder hasta dentro del territorio de la OTAN? ¿Y qué hizo que solo 3 cohetes HIMARS, un arma mucho más barata que un sistema de radar antimisiles, pudieran arrasar un regimiento de artillería en apenas 91 segundos? Esto no es una suposición, sucedió. Y cada segundo de ello es verdad, porque una vez que veas a los HIMARS en acción comprenderás por qué no son solo un sistema de cohetes de artillería, sino un arma que redibuja por completo las fronteras estratégicas entre potencias. Antes de entrar en esta batalla, dime si apoyas a Ucrania en este conflicto. Si sí, escribe el número 9 en la sección de comentarios de este video. Ahora entremos juntos en la batalla. A mediados de septiembre de 2025, la inteligencia ucraniana detectó un movimiento de tropas inusual en el frente oriental. Bajo la niebla de la guerra y el silencio de los medios internacionales, unos 5.000 soldados norcoreanos pisaron territorio ruso. Pero no se trataba de infantería ordinaria. Eran expertos artilleros escogidos con esmero desde Pyongyang y desplegados en virtud de un nuevo acuerdo militar bilateral firmado a finales de marzo. Su destino fue la periferia de Kursk, a poco más de 130 kilómetros de la frontera de la OTAN, una posición estratégica de alto riesgo. Entre estas fuerzas, había al menos 3.000 artilleros pesados, junto con múltiples baterías autopropulsadas Koksan 1978, el arma coronada como la joya de la artillería de largo alcance norcoreana. Cada Koksan puede disparar proyectiles de 170 milímetros a más de 60 kilómetros, lo suficiente para alcanzar bases militares en Polonia, Rumanía e incluso las líneas de suministro de la OTAN en Lituania. Pero lo que conmocionó a Kiev y a Bruselas no fue solo el alcance. Imágenes satelitales proporcionadas por las fuerzas espaciales de la OTAN mostraron que, en lugar de concentrar fuerzas en los puntos calientes conocidos dentro de Ucrania, Rusia había trasladado discretamente las Koksan a un bosque espeso en las afueras de Kursk, donde ingenieros rusos y artilleros norcoreanos construyeron posiciones camufladas con redes de ocultación y materiales antirradar, transformando la zona en una fortaleza invisible, con los cañones apuntando hacia el oeste. Lo que realmente inquietó al Pentágono no fue tanto el equipo como los datos de ataque. Intercepciones de señales de inteligencia electrónica detectaron órdenes preliminares de apertura de fuego con coordenadas dirigidas a centros logísticos de la OTAN, depósitos de munición estadounidenses e incluso a sistemas de misiles Patriot desplegados en Europa del Este. De inmediato, el mando occidental de Ucrania catalogó las posiciones de artillería en Kursk como amenaza estratégica de nivel 1, el grado más alto, por el riesgo de atacar directamente a las fuerzas aliadas de la OTAN y desestabilizar la región. Era la primera vez, desde el inicio del conflicto, que un país con capacidad nuclear, no un proxy, desplegaba artillería pesada tan cerca del territorio de la OTAN, amenazando posiciones estratégicas del bloque. Y entonces 3 HIMARS se apagaron desde sus lanzadores. No solo destruyeron objetivos, enviaron un mensaje: no se permite cruzar la línea roja trazada por Ucrania y sus aliados. Si hubiéramos esperado al primer proyectil de artillería, habría sido demasiado tarde. En un contexto de tensión que se intensificaba por minutos, en cuestión de horas se aprobó un plan secreto de contraataque ucraniano. El objetivo: 3 emplazamientos Koksan y todas las unidades de apoyo asociadas, ocultas en el denso pinar cerca de Kursk. Pero antes de entrar en ese campo de batalla humeante, no olvides pulsar me gusta
y suscribirte al canal para no perderte actualizaciones sobre el conflicto y análisis militares en profundidad. Ahora, comencemos. Justo a las 5:10 de la mañana del 28 de septiembre de 2025, en la densa bruma matinal, 3 lanzadores HIMARS M142 de Ucrania, emplazados cerca de la ciudad de Kharkov, recibieron la señal codificada final, luz verde para abrir fuego. Lo que siguió no fue una advertencia ni una demostración de fuerza, sino una aniquilación fulminante y despiadada, tan precisa que ningún sistema de defensa tuvo tiempo de reaccionar. 3 misiles M31 GMLRS, cada uno con un coste inferior a los $150.000 estadounidenses, fueron lanzados sucesivamente con una precisión milimétrica. En 4-8 segundos se activaron los motores propulsores, impulsando cada cohete hacia el cielo a velocidades de hasta 20.700 km por hora, volando bajo el umbral de detección de los radares. Menos de un minuto después, a más de 84 kilómetros de distancia, el bosque de Kursk estaba a punto de convertirse en tierra de nadie. A las 5:10:58, el primer M31 estalló en el aire, a solo 14 metros sobre la copa de un árbol, justo encima de un camión de reabastecimiento norcoreano. La ojiva especial liberó de inmediato 182.000 fragmentos de wolframio conformados, dando lugar a una lluvia supersónica de acero con un radio letal de hasta 100 metros. El camión ardió como una antorcha gigantesca, los bidones de combustible detonaron y la posición de artillería adyacente fue desgarrada en un instante. 7 artilleros murieron en el acto. Lo que quedó fueron jirones chamuscados y bloques de metal retorcido irreconocibles. 11 segundos después llegó el segundo misil. No necesitó impactar el cañón para neutralizarlo. Estalló a escasos metros. Un fragmento atravesó la mira óptica, otro destrozó el sistema de control de tiro y otro voló por los aires la pierna del artillero que preparaba la carga. El cañón quedó mudo e inútil. A las 5:11:28, el misil final se dirigió al flanco oeste del campamento. Esta vez no detonó en el aire, sino que se estrelló contra un tercer vehículo de suministros. La explosión desgarró por completo la carrocería, volcó el cañón contiguo y transformó la posición entera en un infierno incendiado. El tiempo total de la acción fue de apenas 91 segundos. Las pérdidas: 3 Coxan 1978 destruidos por completo, 3 vehículos logísticos arrasados y más de 20 soldados enemigos fuera de combate. Cuando los comandantes rusos en tierra comenzaron a reaccionar, ya era demasiado tarde, no había nada que salvar. No sonaron sirenas, no hubo UAVs de reconocimiento ni rastro de aviones, solo un silencio mortal, seguido de 3 explosiones surgidas de la nada, que borraron un regimiento entero antes de que llegara a disparar su primer tiro. Para los artilleros norcoreanos en Kursk, aquello no fue una batalla, fue una ejecución. ¿Qué planea Ucrania tras este golpe relámpago? Entre el humo todavía no disipado, los expertos militares en Kiev empezaron a reconstruir la anatomía del objetivo, una fortaleza fantasma excavada y meticulosamente camuflada en el bosque de Kursk. Lo hallado fue el evidente reflejo de la soberbia, errores estratégicos y defectos mortales en el diseño de la posición. 3 emplazamientos. Coxan 1978 estaban dispuestos en un triángulo escalonado, separados unos 45 metros, un intento de evitar una eliminación masiva, pero eso no pudo impedir la precisión casi absoluta de los HIMARS. Según el análisis, ingenieros rusos y oficiales de artillería norcoreanos tardaron casi 72 horas en construir la posición. En 91 segundos, todo fue borrado como si nunca hubiera existido. Mediante la combinación de redes de camuflaje térmico, paneles antifragmentos, múltiples coberturas de malla y materiales absorbentes de radar, los ingenieros rusos y los artilleros norcoreanos creyeron haber erigido una fortaleza invisible, indetectable por satélites de reconocimiento o por las lentes de los UAV. Pensaron que habían tendido una trampa perfecta en lo profundo del bosque de Kursk, pero se equivocaron, muy gravemente. La inteligencia ucraniana,
gracias a su red de intercepción y descifrado de señales, obtuvo una orden codificada a nivel de campaña enviada desde el Distrito Militar Oeste de Rusia apenas 6 horas antes del ataque. Al contrastar esos datos con imágenes térmicas y señales electromagnéticas procedentes de satélites de observación, el cuadro emergió con claridad total. Aquella no era una posición falsa, era una base de artillería real, con tripulaciones presentes, munición cargada y todo el sistema listo para abrir fuego hacia el oeste. Lo que dejó atónitos a los analistas militares ucranianos no fue solo la escala de la posición, sino que, sorprendentemente, no estaba protegida. Alrededor del campamento de artillería no había ningún sistema de defensa aérea de corto alcance. No había Pantsir-1, no había Torm-2, ni siquiera una ZU-23 de defensa. La suposición estratégica de Rusia y Corea del Norte era que la profundidad del territorio ruso bastaría para frenar cualquier ataque audaz desde Occidente. Y fue un error fatal. Peor aún, aquella zona carecía de radares de vigilancia operativos. La estación Podlet-1 más cercana estaba a 12 kilómetros, pero no se había sincronizado con el sistema de control de fuego de la artillería. Es decir, además de estar expuestas, esas posiciones eran completamente ciegas y sordas ante cualquier amenaza aérea. Cuando el primer HIMARS penetró en el espacio aéreo de Kursk, las dotaciones de los Koksan aún estaban realizando la carga final. Un pequeño UAV de reconocimiento, del tamaño de una gaviota, sobrevoló a 60 metros y transmitió coordenadas en tiempo real al centro de mando. Su sección eficaz de radar era tan reducida que solo apareció como un rastro de ruido en el fondo, incluso con los radares rusos operativos. Esto no era una base preparada para el combate, se parecía más a una exposición de armas, montada para intimidar más que para pelear. En la guerra moderna, una buena presentación no salva vidas. Sin defensa, no hay oportunidad. Kursk estaba a punto de demostrar que, por mucho que se camufle, nada escapa a los ojos omniscientes de la fusión de datos, a los algoritmos de IA que localizan objetivos y a ojivas diseñadas para aniquilar, no solo penetrar. Esa posición no llegó a disparar un solo proyectil y nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. La coalición ruso-norcoreana no vio venir lo que se aproximaba, no porque los HIMARS fueran excesivamente rápidos, sino porque no necesitaban aparecer. El HIMARS M142 no es un símbolo de músculo o poder ostentoso. Es la encarnación de la destrucción silenciosa, diseñado para ser móvil, programado para la precisión y optimizado para desaparecer justo después de disparar, antes de que el adversario pueda reaccionar. En este golpe relámpago, los HIMARS se desplegaron desde un puesto avanzado ucraniano cerca de Sumy, a poco más de 70 kilómetros de la línea de frente. La plataforma de lanzamiento estaba camuflada dentro de una caravana de vehículos logísticos con matrículas civiles, mezclada entre camiones que transportaban alimentos y medicinas. Desde frío absoluto, la tripulación ucraniana tardó menos de 3 minutos en cargar, afinar objetivos y lanzar los misiles, para acto seguido ponerse en movimiento hacia otra posición. Nadie supo que la plataforma había estado allí. Solo las cenizas, los hierros incandescentes y un silencio asfixiante quedaron como prueba de una ejecución calculada al segundo, tiempo suficiente para causar muerte, pero nunca el tiempo necesario para convertirse en objetivo. Ese es el principio operativo del HIMARS. Cada lanzador HIMARS M142 porta 6 cohetes M30A1 GMLRS, pero en la madrugada del 28 de septiembre bastaron 3. Cada cohete llevaba una ojiva con 182.000 fragmentos de wolframio preformados, diseñados para desplegarse al detonar en el aire y formar una tormenta supersónica de acero del siglo XXI. No se trataba de proyectiles para destruir fortificaciones o obras, era un arma de cobertura de precisión, creada para despedazar infantería, destruir vehículos y aniquilar objetivos camuflados con un único impacto. El sistema de guiado empleaba el código M del GPS militar ucraniano, con alta resistencia a las interferencias y un error de menos de 3 metros.
Los datos de objetivo se actualizaban en tiempo real gracias a un pequeño UAV sigiloso que orbitaba sobre el bosque de Kursk, enviando señales codificadas cada 2-5 segundos al centro de control de fuego. La trayectoria de los cohetes convertía cualquier defensa aérea en impotente testigo. Lanzados a un ángulo de 53 grados, los proyectiles ascendían por encima de los 2,1000 metros, y luego se precipitaban en una balística hipersónica, usando la gravedad de la Tierra como un acelerador letal. En menos de 90 segundos desde el disparo, 3 M-30A1 habían atravesado 84 kilómetros de espacio aéreo ruso, alcanzado 3 blancos distintos y borrado por completo una unidad de artillería norcoreana. Y el lanzador HIMARS ya había abandonado la posición. El motor diésel de 290 cb permitió al vehículo despegar del punto de fuego en menos de 2 minutos, más rápido que el tiempo que tarda el radar de contrabatería ruso en triangular la fuente de los disparos. Para los comandantes rusos y norcoreanos, aquel ataque pareció provenir de una fuerza invisible. No había UAVs sobrevolando el cielo, ni aviones de ataque, ni señales de concentración militar. Solo 3 explosiones precisas seguidas de un silencio absoluto. Y esa es la razón por la que el HIMARS no infunde miedo por su sonido, porque simplemente no lo tiene. Cuando el enemigo se da cuenta de que es el objetivo, el lanzador ya ha desaparecido, el cielo está vacío, y solo quedan el acero al rojo vivo y un silencio mortal. A las 5:13 de la mañana, apenas 2 minutos después del último impacto, el puesto de mando avanzado ruso en el oeste de Kursk intentó contactar con la unidad de artillería mediante radio encriptada. No hubo respuesta, ni señales de telemetría, ni datos térmicos, ni coordenadas GPS de los artilleros. No fue interferencia, no fue pérdida de señal, fue el silencio absoluto que solo aparece cuando todo ha sido borrado. 3 minutos más tarde, un dron ruso Orlan-10, lanzado desde Belgorod, llegó al lugar. Las imágenes transmitidas confirmaron lo impensable. 3 cañones Koksan 1978 reducidos a chatarra. 3 camiones de municiones carbonizados y deformados, sin rastro alguno de vida. Esto no fue una pérdida de combate, fue una aniquilación táctica. Para Rusia, las consecuencias fueron inmediatas. Todo el plan para desplegar los Koksan en el frente occidental quedó suspendido indefinidamente. Las unidades norcoreanas de artillería, antaño elogiadas por Moscú como apoyo estratégico, pasaron a ser vistas como una carga prescindible. Para Pyongyang, el golpe fue aún más humillante que la pérdida material. El régimen de Kim Jong-un, que se había vanagloriado de su alianza militar con Rusia y de sus exportaciones de artillería como símbolo de fuerza y unidad ideológica, se enfrentaba ahora a la cruda realidad: toda una unidad borrada del mapa por solo 3 misiles, un símbolo quemado, una estrategia colapsada y un mensaje inconfundible. Los artilleros más expertos de Corea del Norte fueron eliminados antes de disparar una sola ronda. El mensaje desde Kiev fue claro y contundente. Cualquier arma transferida a la Federación Rusa, sin importar su origen, puede convertirse en objetivo de la respuesta precisa de Ucrania. El efecto dominó de la operación no se detuvo en Kursk. En las siguientes 72 horas, los mandos de la OTAN en Polonia, Rumanía y Lituania informaron de una disminución drástica e inexplicable en la actividad artillera ruso-norcoreana. Incluso en las redes sociales rusas, a pesar de la censura, comenzaron a circular imágenes filtradas, cañones Koksan doblados, tiendas humeantes y un bosque de pinos convertido en cráteres ennegrecidos, cicatrices marcadas en la tierra. Los analistas militares de todo el mundo empezaron a formular la pregunta que más teme Moscú: si el HIMARS puede golpear tan profundo, tan silenciosamente y tan rápido, ¿dónde será el próximo objetivo? Porque la operación de Kursk no fue un ataque masivo, sino una intervención táctica de precisión quirúrgica, no destinada a escalar la guerra, sino a reescribir sus reglas.
Y para los 15,000 artilleros norcoreanos aún dispersos por territorio ruso, una verdad se ha vuelto clara y cruel. No son refuerzos, son objetivos. En el silencio del bosque de Kursk, donde el metal retorcido se oxida bajo los pinos quemados, se ha escrito un nuevo capítulo de la guerra moderna. No con declaraciones, sino con velocidad, precisión y silencio letal. Ucrania no invadió, no necesitó una flota, ni desplegó escuadrones aéreos. Solo lanzó 3 misiles, desde un lanzador móvil no más grande que un camión de bomberos, guiado por un dron de reconocimiento más pequeño que una mochila, y completó su misión en exactamente 91 segundos. En ese breve lapso, un regimiento entero de artillería norcoreana fue borrado de la faz de la tierra. Esto no fue simplemente un ataque, fue una declaración muda, que la contención de Ucrania tiene límites, que la proximidad a la frontera de la OTAN no equivale a inmunidad, y que toda amenaza, incluso oculta bajo el dosel de un bosque soberano, puede ser eliminada con precisión absoluta. Para el Kremlin fue una humillación estratégica profunda. Para Pyongyang, una advertencia histórica. Y para la comunidad internacional, el mensaje no podría ser más claro. En una era en la que las alianzas se forjan desde la desesperación y el poder de fuego se alquila a través de continentes, Ucrania no espera a la escalada, elimina el riesgo antes de que crezca. Cuando la guerra en Ucrania entra en su tercer año y el campo de batalla se llena cada vez más de fuerzas extranjeras, Kursk se convierte en el recordatorio más severo. Incluso el bosque más tranquilo puede transformarse en el epicentro. Y para quienes observan atentamente, desde los generales en las salas de mando, hasta los analistas al margen, e incluso los enemigos escondidos en la sombra, la pregunta sigue en pie: ¿dónde caerán los próximos 91 segundos? Si consideras que este contenido es importante, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este video, porque hay historias que deben contarse antes de que sean borradas de la historia. Por ahora, el video de hoy llega a su fin. Déjanos tu opinión en los comentarios y nos vemos en los próximos episodios.